estamos de vuelta en Más Positivo, como les mencionamos, estamos en nuestro bloque con nuestra Nutri favorita, Bárbara Sepúlveda, que viene a acompañarnos el día de hoy porque vamos a hablar sobre un tema bastante relevante. Sabemos que vivimos en un mundo agitado donde la rutina a veces nos absorbe y no nos damos los tiempos que corresponden para alimentarnos de forma consciente, y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy, de cómo nos afecta y también lo necesario que es tener esta alimentación en nuestras vidas. Vamos a girar un poquito. Bárbara, ¿cómo estás? Bienvenida, querida. Muy bien, Fran. Una ¿y tú? semanita más. Una semanita más, así es, con un nuevo tema. Eso, sí, pues, alimentación consciente el día de hoy. Como mencionaba yo al principio, pucha, que a veces cuesta, las actividades diarias, que el trabajo, que uno quiere adelantar cosas para no llegar a la noche en la casa a hacerla. Entonces hablemos sobre eso y primero mencionémosle y comentémosle a la gente qué es exactamente la alimentación consciente. Bueno, la alimentación consciente es algo no muy escuchado, pero que cada día toma más espacio, por así decirlo, dentro de la sociedad. La alimentación consciente o Mindful Eating, ¿ya? También se conoce como alimentación consciente. Aunque suene un poco obvio, es la forma de alimentarse de manera consciente y plena, o prestar atención plena al momento de alimentarnos, ¿ya? O lo que comemos. Lo ideal de esta alimentación consciente es ser consciente de ella antes, durante y después de que estamos en el proceso de alimentación. Antes, cuando empezamos con la selección de los alimentos, cuál va a ser el alimento que yo voy a elegir, durante, al momento de realizar el acto propiamente tal de comer, y después de sentir o verificar cómo me sentí yo comiendo, no sé, un plato de almuerzo, por ejemplo, ¿ya? No es solamente sentir o aplicar la alimentación consciente en el acto propiamente tal de comer, sino que ojalá antes, durante y después, ¿ya? Bueno, hoy en día la alimentación consciente es súper importante porque, como bien decías tú, estamos en una sociedad donde el tiempo, la falta de tiempo... Nos paramos básicamente en algún momento. Trabajamos día a día de manera automática. Muchas veces estamos en constante contacto con los aparatos tecnológicos. Muchas veces los quehaceres de la casa al final son un montón de cosas que hacen que la alimentación en sí pase a segundo plano, ¿ya? A veces comemos en 10 minutos. Entonces... es un periodo de tiempo muy corto. De hecho, la señal desde el estómago al cerebro tarda 20 minutos en llegar para que el cerebro diga, ya, estoy comiendo. Entonces, en 10 minutos prácticamente no hacemos nada, ¿ya? Por eso... Eso es como tragar, literal. Así exactamente. Como... Rabito, al final ni siquiera sabemos qué es lo como que estamos comiendo. Como para satisfacer el hambre, pero no las necesidades nutricionales, por así decirlo, Así ¿cierto? es, sí. Y eso mismo al final desencadena que, como no llega bien esta señal al cerebro, desencadena el hecho de que más ratito ya nos está dando hambre de nuevo. Porque al final no concientizamos qué fue lo que comí, cuánto comí, quizás fue mucho, quizás fue poco, quizás fue lo habitual. Entonces, eso es lo importante de esta alimentación consciente. ¿Cómo podríamos empezar a practicar esta alimentación consciente? Haciéndonos unas preguntitas. A ver. ¿Qué como? ¿Cómo lo como? ¿Rápido? ¿Lento? ¿Cuándo? ¿En qué momento del día? Ya, si a media mañana, media tarde, todo el día. ¿Qué como? ¿Cuándo? ¿Dónde? Si lo como en la casa, en el trabajo, de pie, por ahí caminando. En el auto. En el auto, claro, a veces muchos toman desayuno en el auto, sí, de hecho, por falta no le de ha pasado, tiempo. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué estoy comiendo? ¿Será que realmente tengo hambre? ¿Será que es ansiedad? ¿Será que estoy triste y quiero comer simplemente? ¿Y cuánto es lo que estoy comiendo? Entonces, lo ideal de esta alimentación consciente es poder detenernos 5 minutos y realizarnos estas preguntas básicas, que hoy en día nadie las realiza, obviamente. No, porque al final... simplemente satisfacer nomás. Y listo. Exactamente. Barbarita, hablemos sobre cuáles son los beneficios en el fondo de tener una alimentación consciente también respecto a lo que son otros enfoques dietéticos en este sentido. En este caso, la alimentación consciente, al no ser una dieta, sino que es más bien una práctica, de lo ideal es poder practicarlo de manera diaria, no es restrictiva. Entonces, ahí se hace una pequeña diferencia entre pasar entre comillas, el sufrimiento de una dieta restrictiva. Sería mejor opción aplicar la alimentación consciente, ya que al ser un estilo de vida nos va a ayudar en muchos actos. Por ejemplo, distinguir, que habitualmente no hacemos, distinguir cuándo realmente tengo hambre,
de fisiológica, cuando me suenan las tripas, cuando siento este vacío en el estómago, o distinguir cuándo en realidad es hambre emocional. Quizá hoy día tuve un día estresante y tengo ganas de comer cualquier cosa. Entonces, ese es uno también de los beneficios de practicar la alimentación consciente, a diferencia de los otros factores dietéticos que habitualmente estamos sometidos. ¿Qué más tenemos? Es tener una mejor digestión. El hecho ya de masticar más lento o tomarnos el tiempo de masticar, quizás no las 30 veces que se sugieren, pero masticar de una manera más paulatina también mejora claramente la digestión. Evita la inflamación. De repente cuando estamos comiendo rápido o comiendo mientras hablamos, claro, ingresa aire a nuestro organismo, entonces eso también produce inflamación que muchas veces al final normalizamos y decimos, oh ya, cierto alimento me cayó mal, sin quizás considerar que es debido a que estoy comiendo en modo automático prácticamente. No sé si te das cuenta que son, bueno, tenemos 2 beneficios recién, pero la alimentación consciente para algunos puede ser un poco tedioso escucharlo, como que uno dice, ya, prestar atención quizá a todo lo que como, pero en el fondo, al principio, porque esto tiene que programarse, por así decirlo, quizá al principio va a ser un poco tedioso, pero cuando uno ya va agarrando el ritmo, al final ya lo hace porque se siente bien, por gusto, porque está viendo beneficios dentro de su día a Se vuelve día. un hábito después. Y se vuelve un hábito, exactamente. Y aunque suene tedioso, hay que entender que también nuestro cuerpo es como nuestro vehículo y la comida es nuestro combustible. Entonces, claro, tenemos que echarle combustible de calidad para poder funcionar bien, porque eso también influye en lo que es el funcionamiento de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, nuestra energía, todo, ¿cierto? Así es. Y también la alimentación consciente disminuye la ansiedad y el estrés que uno tiene al momento de comer. Por ejemplo, si prestamos atención plena y de manera tranquila miramos, observamos qué es lo que voy a comer, nunca va a llegar o no va a existir tanto ese punto de comer con cargo de conciencia. Por ejemplo, pasa mucho con los carbohidratos, ya que en mi plato tengo un carbohidrato y uno como que se cuestiona un poco, pucha, se lo saco, lo dejo, me echo más, me echo menos. En cambio, con la alimentación consciente uno sabe que esto no me va a hacer mal si yo lo como en cantidades moderadas, si yo sé cuándo parar, si yo sé cuánto es lo que voy a ingerir. Y también hace que se genere una buena relación con la comida, que hoy en día también está harto en disputa el tener una mala relación con los alimentos. Entonces a veces restringimos mucho ciertos alimentos que necesitamos en vez de tomarnos 5 minutos y decir, en realidad lo necesito porque me está nutriendo. ¿Ya? Esa es la pequeña diferencia entre la alimentación consciente y los típicos enfoques dietéticos a los que estamos sometidos día a día. Entonces, ese es uno de los beneficios y por eso también tratamos de darla a conocer cada vez más, porque no es algo que uno está acostumbrado a escuchar o mucho menos colocar en práctica. Definitivamente. Bárbara, esto por ejemplo, bueno, yo te voy a hablar desde mi ignorancia. Esto también, por ejemplo, ayuda o propicia lo que es el sobrepeso. ¿En qué sentido? Si uno, por ejemplo, come en 10 minutos, esto también genera que nuestro organismo lo comience quizás a procesar como grasa en vez de como nutriente en ese sentido. No sé si me estoy explicando bien, pero eso también fomenta que uno tenga más sobrepeso. Claro, principalmente porque cuando uno come de manera automática, como estábamos hablando, y en tan poco tiempo, esta señal del cerebro no alcanza a llegar, ¿ya? Entonces eso hace que uno próximamente o pronto tenga hambre nuevamente y quizás coma más, quizás me vaya algo más dulce, quizás me vaya algo calórico, ¿ya? En cambio, cuando uno aplica la alimentación consciente, uno pone en contacto todos los sentidos, desde cómo veo este plato de comida, cómo los saboreo, qué textura tiene, qué olor tiene este plato de comida, y así uno, porque lo ideal es conectarse ojalá con todos los sentidos dentro de este tipo de alimentación. Entonces, si yo soy consciente de que esto no lo veo como algo malo, sino como algo nutritivo que me está aportando un beneficio, si sé cuánto es lo que hay que comer y lo como de manera tranquila, porque esa también es la finalidad, de comer tranquila sin restricciones o sin lo que significa mirar ciertos alimentos como algo malo. Entonces, esa es la diferencia de que cuando como de forma automática, como. Muchas veces mirando el teléfono al final estoy satisfecho y sigo comiendo porque me queda más comida en el plato. En cambio, con la alimentación consciente, uno, como ya está en contacto con uno mismo o con las emociones, puedo yo antes de realizar el acto pleno de comer, porcionar, medir las cantidades, colocarle color al platito. Entonces, por eso
o esa es la gran diferencia. Y evitar las culpas de paso por lo que decías tú, que, ay, será mucho, será poco, será aquello, será esto. Exactamente. Bárbara, me gustaría ahora que comenzáramos a hablar sobre algunas estrategias, porque hablamos de la primera, que era hacerse estas preguntas que son muy parecidas a las que nos tenemos que hacer nosotros los periodistas al momento de reportear. Entonces, alguna estrategia, por ejemplo, yo una vez estaba viendo en TikTok, hoy TikTok me informa de eso, claro, que era una nutricionista que lo que hacía era un día de la semana dedicarse a realizar las comidas y después congelarlas para la semana. El cuestionamiento viene es si acaso la comida congelada pierde los nutrientes, obviamente por tenerla así al momento de consumirlas, para ver si la gente puede considerarlo o no como una alternativa. Sí, de hecho una alternativa súper factible, ¿ya? Habitualmente los nutrientes, dependiendo del alimento, se pierden un poco, no, ya, porque el hecho de que estar congelado al final genera que el alimento pierda su textura también, sobre todo las verduras, hace que Claro. pierdan un poco más sus nutrientes, pero por ejemplo congelar carne, legumbres, algunos congelan cazuelas, sopas, Claro. y después la meten a baño María y lo sirven al plato. Pero es una súper buena opción porque eso hace que no estemos cocinando de manera inmediata. Cuando uno cocina o piensa de al tiro, por ejemplo, en un periodo de tiempo breve, al final cocina cualquier cosa, lo más rápido, Lo más arroz rápido. tallarines, con, no sé, arroz tallarines con vienesa, arroz tallarines Una hamburguesa o con huevo, algo una así. hamburguesa, claro, ojalá lo más rápido posible. En cambio, cuando uno ya tiene o se planifica con anterioridad o ya tiene comida guardada, que congelada no pasa nada, o sea, no se echa a perder, ya tiene o te da la posibilidad de que tu plato de comida ya sea saludable. ¿Me entiendes? Entonces, sí es una buena opción. No siempre se practica, pero sirve en todo caso para llevar un orden también dentro de la alimentación. Perfecto. ¿Qué otras estrategias podemos sugerirle a la gente? Hoy en día, en esta sociedad que es tan tecnológica, evitar comer con distracciones. Por ejemplo, si tengo media hora de almuerzo, sentarme a comer tranquilo y prestar atención a lo que estoy comiendo. ¿Ya? ¿Cuánto estoy comiendo? ¿Cuánto me traje? ¿Qué fue lo que me traje para comer para las personas que preparan su almuerzo en la casa al trabajo? Y evitar estar como ahí con el teléfono, porque al final la mente no está conectado con lo que estamos haciendo realmente, que es comer. Estamos conectados, estamos haciendo un acto, que es comer, pero conectando la mente con otra cosa que sería el teléfono. Claro, lo estamos haciendo como por inercia básicamente, estamos pendientes de otra cosa. Exactamente. O muchas veces, no sé, tenemos mucha comida en el plato y uno come y está satisfecho y aún así seguimos comiendo. Entonces también otro punto importante es aprender a diferenciar cuándo tengo hambre realmente y cuándo estoy satisfecho. Si estoy satisfecho, perfecto, paro de comer y al momento de uno para de comer, no va a sentir ese momento de culpa que dice, hoy comí mucho o poco más, como desabrochando en el botón. Claro, arrebatada, porque también esa sensación de que estoy arrebatada produce esta culpa, produce malestar físico también, porque queda la guatita pesada. Entonces por eso hay que poner un límite cuando yo estoy satisfecho, ya decir, estoy satisfecho, estoy bien, me siento bien, listo. No es obligación comerme lo que queda. O por último me sirvo una porción más reducida para no perder obviamente la comida. Claro, lo mejor de todo es que porque si pasa eso, se puede guardar y al otro día se puede consumir, se puede guardar en el refrigerador, entonces no hay problema también. Pero yo creo que también, en eso me quería detener, el hecho de que a veces, claro, se sirven las porciones y es como, no, es como obligación comerse todo lo que está en el plato. No, no es necesario. No, usted tiene que comer hasta que, o sea, que quede bien, si esa es la idea, no quedar arrebatada, sino que cuando usted, no, con esto que tiquitaca y el resto, bueno, lo puede guardar. Así es. Sí. Otro punto importante es hacer selección consciente o selecciones saludables de la alimentación. Este viene en el punto antes de empezar con el acto de comer. Claro. Cuando yo voy al supermercado y selecciono aquellos alimentos que me van a nutrir, que voy a comer, por ejemplo, las verduras, las proteínas, las frutas, eso es lo importante, saber distinguir cuándo un alimento es de buena calidad, cuándo saber cuánto me va a aportar, por ejemplo, el nutriente. Quizás fruta y verduras van a ser mejor que comida chatarra, hamburguesas, vianesas, de ese estilo. Entonces, otro tips importante es ir a comprar de manera consciente, claro, y ojalá, consciente exactamente, eligiendo los alimentos lo más saludable posible. Eso, y otra, la recomendación también es revisar bien la despensa y ver qué es
lo que hay refrigerado para no estar comprando de más, porque Claro. muchas veces también o se compran verduras, fruta extra, se echan a perder y eso también da como... Sí. Entonces yo creo que también eso, como dices tú, una compra consciente es muy importante en ese sentido. Claro, realizar una lista antes de ir al supermercado, ver qué me falta, qué necesito o qué ya tengo, y así ir con mi lista y compro lo justo y lo necesario. O también evitar ir con hambre al supermercado, por ejemplo. O con mucha hambre, porque claro, uno pasa por el pasillo de las galletas, por ejemplo. Si llevo un hambre, obviamente voy a elegir una galleta. Claro, Entre una para el galleta y una camino. fruta. Claro, para el camino. Entonces, ese también es una selección consciente. Si voy a elegir la galleta, o mejor voy a la sección de fruta y me llevo un plátano. O un yogur, no sé, de esta hora están de moda los protein con semilla. Claro. Por dar un ejemplo. También es parte de la alimentación consciente a la hora de ir a comprar. Barbarita, y me gustaría que habláramos también cuáles son como los principales beneficios, porque por si lo mencionamos para la gente que se está uniendo, cuáles son los principales beneficios también después de cambiar este estilo, porque al final es un estilo Claro. de vida, tener una alimentación consciente. Ujú. El primer beneficio, algo que cuesta mucho, es tener una buena relación con la comida. Yo creo que ese es como el objetivo Es como la principal. pelea más grande, como dices tú. Exactamente. Yo creo que todos los días tenemos una pelea con lo que es la alimentación. Ya sea el almuerzo, o ya sea comidas extra que consumimos, golosinas, comida chatarra. Pero ese es como el objetivo principal de llevar una alimentación consciente. Mejorar la relación con la comida, comer tranquilo, comer desde la conciencia plena, porque yo creo que son pocas las personas que aplican el comer a conciencia o mirar un plato de comida y decir, wow, en realidad esto no me hace mal y en realidad me está nutriendo. Y salir un poco de lo que es la culpa de comer. Como te comentaba, el tema Sí. de los carbohidratos. Muchos comen carbohidratos o pan con culpa. Entonces no es lo ideal poder comer algo que a todos nos gusta, el pan, y tener que comerlo con culpa por no darnos 5 minutos quizás de decir, ya, total, un pan está dentro de mis requerimientos, elegir ojalá el de mejor calidad. Por ejemplo, no el pan amasado, churrasca o ese tipo de... No, pero el integral, por ejemplo. El integral, pampita, pan de molde, si es casero, mejor. Y comerlo tranquilo, comerlo con calma, sentir el sabor, el olor, la textura. Y eso también nos ayuda el día de mañana poder volver a seleccionar de mejor manera alimentos de buena calidad. O aquellos que me gustan simplemente. Definitivamente, ¿ves? Alimentación consciente, para que Así usted es. no coma con culpa y se nutra. Eso es lo más importante. Esa es la más importante. Querida mía de mi corazón, de mi vida, de mi todo. Si la gente quiere tener una atención tan pro como la que hicimos ahora, ¿dónde la puede encontrar? Me pueden encontrar en redes sociales, por Instagram principalmente, como nutri.barbara.se. Ahí hay harta información, videitos para que puedan interiorizarse, idas al supermercado, ahí están, bueno, los planes de alimentación. De hecho, tengo un plan de alimentación donde yo mismo lo acompaño al supermercado para hacer Me encanta. las elecciones más saludables. Ahí los trato de acompañar, hacemos la compra. Entonces me pueden encontrar o tener toda la información ahí en Instagram. Me pueden hablar por interno, yo les puedo dar mi número para que nos comuniquemos de forma directa. Y ante cualquier duda o consulta, ya sea relacionados con la alimentación o con la atención, yo no tengo ningún problema en responder. ¿Ves? Maravilloso, entonces. Gracias, Barbarita, por estar con nosotros nuevamente y traernos temas tan relevantes que nos sirvan a final como pequeños tips para ir mejorando nuestra Exactamente. alimentación y nutrición. Así Y que nutrición. agradecida. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, que tengan un buen día. Igual. Bueno, nosotros continuamos entonces con nuestro Más Positivo. Antes vamos a ir a una pausa comercial. Se reintegra Matías y seguimos con más entrevistas Más Positivo.